Albert Camus fue un autor y filósofo franco-argelino del siglo XX y uno de los pensadores más provocativos. Principalmente escribía novelas, las más destacadas son El extranjero, La peste, El mito de Sísifo, La caída y El rebelde. Incluso recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Su filosofía se considera parte de la filosofía del absurdo o absurdismo, que sostiene que los seres humanos existen en un universo sin propósito y caótico, y que exploró en muchas de sus novelas. La principal teoría de Camus es abrazar la absurdidad de la vida como un hecho simple, sin caer en la desesperación. Esta capacidad para abrazar la absurdidad significa ser libre. Según Camus, hay dos tipos de libertad: la libertad común, definida como la capacidad de elegir entre diferentes opciones, por ejemplo, si tomar un vaso de agua de la mesa o no, y la libertad absurda, la capacidad de vivir una vida sin significado. Para Camus, la libertad absurda es la verdadera libertad. En un mundo sin significado, los individuos pueden descubrir que pueden hacer lo que quieran, al tiempo que siguen siendo plenamente responsables de sus acciones. Sin presiones legítimas de otras personas, la sociedad y demás, podemos aprender a seguir solo nuestras motivaciones internas y valores personales. Al reafirmar este poder que proviene de una libertad interior, nosotros como individuos creamos nuestro propio significado de la vida. Para ayudarte a entender cómo ser más libre, te presentamos 7 lecciones de vida de la filosofía de Albert Camus. 1. Cree en la libertad. Camus dijo: pensar en el futuro, establecer objetivos para uno mismo, tener preferencias. Todo esto presupone una creencia en la libertad, incluso si uno ocasionalmente descubre que no la siente. Para Camus, la libertad está muy relacionada con su concepto de absurdidad, la realización de que la vida no tiene sentido y es inútil buscar uno. Una vez que alguien aprende a enfrentar lo absurdo, se liberan de ilusiones y falsas creencias. 2. Acepta el cambio. Si no estamos dispuestos a reconocer la absurdidad de esta vida, que el universo no tiene otro significado que el que le damos, no podemos ser libres, ya que nuestra mente estará cerrada y no podrá abrirse a la verdadera realidad de esta vida y a nuevas posibilidades. Por ejemplo, imagina que eras un corredor profesional, tuviste un grave accidente y ahora estás en una silla de ruedas. Podrías creer que tu vida ya no tiene ningún sentido al no poder correr, pero la verdad es que nunca tuvo un significado más allá del que le diste. 3. Crea tu propio significado. Ahora que el antiguo significado ya no es relevante, eso significa que eres libre de crear un nuevo significado, tal vez dedicándote a un deporte adaptado para sillas de ruedas, escribiendo sobre tus experiencias, entrenando a la próxima generación o cualquier otra cosa que te brinde alegría, incluso si está fuera del mundo del atletismo. 4. Participa proactivamente en la vida. Comprometerse más proactivamente con tu vida, establecer metas y hacer planes sólidos para el futuro, crea significado. Pero para lograrlo, necesitamos creer en la libertad. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos como víctimas, que somos de tal o cual manera debido a la genética, nuestra situación financiera, la calidad de nuestra educación, la forma en que nos criaron en nuestra familia, el país en el que vivimos o debido a las personas que nos lastimaron en el camino, y así sucesivamente. Aunque no puedas cambiar mucho en relación a tus circunstancias a través de tus acciones, aún puedes encontrar una especie de libertad mental al imaginar un futuro mejor para ti. Por ejemplo, si vives en un vecindario pobre, no te servirá de mucho culpar al gobierno por no ayudar más o pensar que tuviste la mala suerte de nacer allí. Eso no significa que estas cosas no puedan ser ciertas, por supuesto que puedes y debes reconocer estos hechos si es el caso, pero para mejorar tu estado mental al menos, debes verte a ti mismo como una persona libre. Después de verte a ti mismo como alguien que es libre para aprovechar al máximo su situación, entonces puedes optar por actuar en consecuencia. Tal vez puedas involucrarte en mejorar las condiciones de vida de tu vecindario o crear un grupo de apoyo con otros en tu área en la misma situación. No siempre será posible actuar en la dirección de tus deseos, pero tener la mentalidad adecuada, verte a ti mismo como capaz de cualquier cosa, puede mejorar enormemente tu felicidad.
No importa cuán pequeños sean los pasos que tomes, simplemente percibirte a ti mismo como una persona libre, creer en tu propia libertad, puede ayudar mucho al enfrentar la absurdidad de la vida. Lucha por la libertad. Según Camus, la libertad no es un regalo recibido del Estado o el líder, sino una posesión que se gana cada día con el esfuerzo de cada uno y la unión de todos. Para Camus, la libertad no es un privilegio que recibes del gobierno u otra autoridad, es un estado del ser, un derecho por el que debes luchar todos los días. No basta con creer que eres libre, verte a ti mismo como una persona libre, necesitas ser proactivo y luchar por la libertad. Necesitamos aprender a expresar nuestras opiniones y ayudar a otras personas a expresar las suyas. Hoy en día, todavía hay un gran número de países donde expresar tu opinión sincera puede llevarte a la cárcel e incluso a la muerte. En estos países, el autoritarismo prevalece y Camus consideraba que no hay nada peor que el autoritarismo. Durante su vida, después de la Segunda Guerra Mundial, Camus observó cómo el comunismo se estaba extendiendo por Europa del Este como una contramedida al capitalismo. El comunismo, también llamado socialismo revolucionario, prometía libertad para todos y atrajo a muchos intelectuales franceses, pero Camus vio cuán defectuoso era su método, que estaba suprimiendo opiniones opuestas, ofreciendo nada más que promesas vacías de libertad para todos en el futuro. Camus creía que la teoría de que los fines justifican los medios es extremadamente peligrosa porque, si es cierta, esto legitima el asesinato o el abuso de las personas en el camino para alcanzar tus objetivos. Por ejemplo, si queremos tener una sociedad segura, limitar la libertad de expresión no es una solución, ya que esta libertad debe ser un derecho protegido para cualquiera de nosotros. Siguiendo esta lógica, no deberíamos bloquear a nadie por expresar creencias controvertidas, incluso si tememos que puedan formar coaliciones políticas potencialmente peligrosas en el futuro. Necesitamos proteger la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y, por extensión, la libertad de prensa por cualquier medio. Sin embargo, una libertad de prensa sin restricciones puede ser un arma de doble filo. Con la aparición de Internet, el mundo se ha vuelto mucho más complejo. La velocidad a la que se crean, consumen y comparten noticias es órdenes de magnitud mayor en comparación con la época de Camus. El resultado es que a menudo se vuelve difícil, si no imposible, separar los hechos legítimos de la opinión sesgada y la desinformación. Es posible que se necesite verificar los hechos e incluso cierto grado de censura en las plataformas sociales para ayudar con esta separación. Sin embargo, lo que podemos aprender de Camus hoy en día es que la sociedad necesita una prensa saludable, que en la actualidad incluye plataformas de redes sociales sin miedo de decir la verdad al mismo tiempo que muestran las opiniones de personas de todos los ámbitos de la vida, pero que aún protejan a los usuarios de las noticias falsas y el abuso. Una prensa libre y saludable puede ayudarnos a vencer cualquier tipo de totalitarismo y a mantener una sociedad libre. Y sin una sociedad libre, nada puede garantizar la libertad de los individuos. No importa nuestro lugar en la sociedad, podemos aprender a expresar mejor nuestras opiniones y ayudar a otras personas a expresar las suyas. Por ejemplo, si eres un trabajador de fábrica para una gran corporación, debes tratar de hacer que tus opiniones se escuchen, sin importar si van en contra de las políticas de la empresa. Por ejemplo, si el salario que recibes no es suficiente para cubrir tus necesidades básicas en la vida o si no se te permite tomar suficientes descansos durante el día laboral, debes unirte con otras personas en la misma situación, formar un sindicato y expresar tus quejas ante la dirección de la empresa o incluso ante los medios de comunicación. No importa la forma en que se presente la autoridad, ya sea un gobierno o una gran corporación, debemos luchar por nuestros derechos y por el derecho de expresar nuestras opiniones y quejas. Una sociedad libre no puede existir sin la contribución de todos nosotros, luchando por la libertad y por nuestros derechos humanos para expresar nuestras quejas. Sé creativo. Camus nos dice, sin libertad, no hay arte, el arte solo vive de las restricciones que se impone a sí mismo y muere por las demás. Para Camus, el arte tenía un valor inmenso y creía que el arte debería ser completamente libre, creativo.
El arte no puede ayudar a las personas a alcanzar la felicidad si no es absolutamente libre, permitiendo que el individuo exprese sus sentimientos y pensamientos sin restricciones a través de él. Una verdadera obra de arte no solo aumenta la libertad de quien la crea, sino que también aumenta la libertad interior de quienes la observan, abriendo sus mentes y sentimientos. Además, Camus consideraba que sin libertad, el arte, uno de los principales componentes de la felicidad de los seres humanos, no puede existir, y por eso la libertad es tan importante en la vida de uno. Así que, para ser más libres, un buen hábito para adoptar es ser creadores o consumidores de más arte. Por ejemplo, puedes tomar papel y lápiz o comprar algunos materiales artísticos y comenzar a dibujar algo que veas o imagines, o tal vez expresarte a través de la música, ya sea aprendiendo a tocar un instrumento y uniéndote a una banda, o simplemente cantando a todo pulmón en el coche de camino al trabajo o en la ducha. ¿No es lo tuyo? ¿Tal vez vives principalmente en línea? Si es así, hay mucho que puedes hacer creativamente con la tecnología digital hoy en día. Desde la edición de fotos hasta la producción de música, la creación de videos y animaciones, la realización de videojuegos y el diseño de modelos 3D. Si nada de eso te llega, podrías comenzar simplemente decorando tu hogar de una manera que te brinde una mayor sensación de felicidad. Pero como dijimos antes, no tienes que ser el creador del arte para beneficiarte de él. Consumir el arte de otros es igual de importante, ya sea yendo a galerías y exposiciones, conciertos, teatros y sí, incluso viendo televisión y películas. Practicar o consumir arte puede abrirte, hacerte sentir más creativo y libre. Actúa de manera rebelde. En palabras de Camus, la única forma de lidiar con un mundo sin libertad es volverse tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. En el libro El mito de Sísifo, Camus describió las rutinas diarias de muchas personas en la época moderna, desde despertarse e ir al trabajo hasta pasar 4 horas en la oficina o la fábrica, luego almorzar, otras 4 horas de trabajo, luego volver a casa, cenar y dormir. Muchas personas siguen tales rutinas sin siquiera cuestionarlas. Sin embargo, de vez en cuando, se despiertan y sienten una sensación de aislamiento de otras personas, de desconexión. Se dan cuenta de que están desperdiciando su vida y lo único que les espera al final es la muerte. En esos momentos, pueden experimentar fuertes sentimientos de ansiedad. Esos son los momentos en que ven la absurdidad de la vida, y la mejor manera de enfrentar la absurdidad de la vida es rebelarse contra ella, tratar de mejorar la condición humana. Según Camus, debemos luchar contra la absurdidad de la vida, la injusticia y esta aparente falta de sentido creando nuestro propio significado de la vida. Solo de esta manera podemos alcanzar la felicidad y evitar cometer suicidio, que, según Camus, es el mayor problema filosófico. En ausencia de un significado dado de nuestra vida, debemos esforzarnos por encontrar la felicidad a nuestra manera, aprender a vivir la vida con más pasión. La pasión es la forma en que podemos rebelarnos contra la rigidez de nuestras vidas. Vivir la vida con pasión significaba para Camus disfrutar de los deportes, tener citas, escribir literatura y cualquier otro placer simple fuera de su trabajo. Para otras personas, puede significar viajar durante las vacaciones, hacer senderismo los fines de semana, comenzar un pasatiempo por la noche o escuchar su podcast favorito de camino al trabajo. Sin embargo, además de estas actividades que son pequeños actos de rebelión contra la rigidez de la vida, existen formas más efectivas de ser más libres y rebelarnos de manera más impactante. Esto puede implicar comenzar una nueva carrera o negocio en el que hagamos más de lo que realmente disfrutamos y en el que tengamos más libertad para decidir cuánto, dónde y cuándo trabajar. Cuanto más nos rebelamos contra las formas convencionales de trabajar o de vivir en general, menos rígida será nuestra vida y más libertad tendremos. Camus escribió, la libertad absoluta se burla de la justicia. La justicia absoluta niega la libertad. Para Camus, la libertad es una condición necesaria para que las personas creen un significado para sus vidas. Sin embargo, Camus no era un anarquista, alguien que está a favor de una sociedad sin un cuerpo gobernante, sin autoridades, ni un libertario,
alguien que está a favor de un Estado mínimo que interviene muy poco en el mercado libre y en la vida privada de los ciudadanos. Para que las personas sean libres, la sociedad en la que viven también debe ser libre, y para asegurar una sociedad libre, necesitamos justicia para crear un entorno justo en el que todos tengan la oportunidad de ser igualmente libres y encontrar el significado de la vida por sí mismos. Así, existe una línea fina entre la libertad y la justicia y necesitamos encontrar un punto de equilibrio para que no tengamos demasiado de uno en detrimento del otro. En su ensayo Reflexiones sobre la guillotina, Camus expresó su opinión sobre la pena de muerte. Estaba muy en contra de la idea de que el Estado tuviera el derecho sobre la vida y la muerte de un individuo, por lo que luchó por la abolición de la pena de muerte. Camus reconoció la pena de muerte como una forma de venganza y creía que, en lugar de prevenir más violencia, la pena de muerte genera más violencia. En el extremo opuesto, puede suceder que cuando las personas tienen demasiada libertad sin restricciones, algunas de ellas puedan unirse para formar coaliciones políticas basadas en eliminar esa libertad, lo que puede volverse tan fuerte que cambie la ley del país, resultando en una sociedad menos libre, incluso no democrática. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que las leyes que aseguran una sociedad democrática y justa nunca sean canceladas. Un ejemplo es preservar el derecho de todos a votar en las elecciones de liderazgo. A nivel de comunidad más pequeña, debemos luchar por preservar el Estado de Derecho, los derechos iguales para todos, pero también debemos permitir que los individuos se expresen. Por ejemplo, si eres profesor, debes hacer que los estudiantes te escuchen, seguir las reglas de la escuela y comportarse de manera civilizada, pero también debes darles la oportunidad de expresar sus opiniones, demostrar su personalidad siempre y cuando no perturben el entorno escolar al hacerlo. De manera similar, como contribuyentes a nuestra sociedad, siempre debemos esforzarnos por mantener un equilibrio entre la libertad y la justicia. Citando a Camus, siempre somos libres a expensas de otra persona. Es una molestia, pero es normal. Camus glorificó el concepto de libertad, pero también pudo ver sus aspectos negativos. Consideraba que la libertad de un individuo podría chocar con la libertad de otros individuos. Siempre habrá intereses conflictivos. Por eso, a medida que la sociedad avanza hacia una mayor liberalización, necesitamos más reglas para trazar la línea entre las libertades de diferentes individuos. Camus no estaba a favor de la libertad absoluta, sino de una libertad equilibrada con un espíritu de justicia entre diferentes personas. Para Camus, la libertad no consiste en obtener lo que queremos sin considerar a los demás, se trata de obtener lo que queremos respetando la libertad de los demás. Además, pudo ver que alguien que realmente se preocupa por los demás, que es más empático, no necesita reglas sociales para mantener su integridad intacta. Sin embargo, como no todos son empáticos y porque a menudo es mucho más complicado que como una sola acción afecta a una sola persona, es necesario tener reglas claras de conducta para asegurar un equilibrio entre la libertad de diferentes individuos. No obstante, sigue siendo recomendable aumentar la conciencia y la empatía entre las personas tanto como sea posible, para equilibrar diferentes intereses y puntos de vista antes de depender de la ley como guía. Se dice que ninguno de nosotros debería tener la libertad de ser desigual, lo que significa que no debemos exigir una libertad que nos haga superiores a los demás. Por ejemplo, tienes la libertad de hacer lo que quieras en tu casa, como organizar una gran fiesta y subir el volumen de la música al máximo. Pero de esta manera, molestarás a tus vecinos, quienes también tienen el derecho de disfrutar del nivel de ruido que deseen en sus casas. Aunque técnicamente no estés haciendo nada ilegal, aún debes ser sensible a los demás y tratar de tener en cuenta a las personas que te rodean. Por supuesto, aún puedes poner música, pero tal vez deberías intentar bajar el volumen durante las horas de sueño. La libertad tiene aspectos negativos, y por eso no debes abusar de tu libertad personal. Otro ejemplo sería imaginar que naciste en una determinada cultura o religión que te exige seguir un estricto código de vestimenta, pero en tu lugar de trabajo te exigen usar un uniforme. Por lo tanto, tu libertad para vestir como desees choca con las reglas de tu lugar de trabajo.
La mejor manera de resolver este conflicto es que ambas partes hagan algunas concesiones. Tal vez adoptes el uniforme, pero solo si la empresa te permite agregar un accesorio que represente tu identidad. Sin embargo, si la empresa exige que respetes su código de vestimenta en favor del código de vestimenta de tus creencias religiosas, inevitablemente sentirás resentimiento e incluso podrías dejar esa empresa. En el otro extremo, si la empresa da absoluta libertad a todos para vestir lo que les guste, la marca podría sufrir, afectando el éxito general de la empresa. En cada situación de la vida, debemos esforzarnos por alcanzar un equilibrio entre nuestros intereses personales y los intereses de los demás y de la comunidad a la que pertenecemos. No vivimos en aislamiento y la libertad de todos a nuestro alrededor es tan importante como la nuestra. En nuestra última cita de Albert Camus para este video, dice, la libertad no es más que una oportunidad para ser mejor. Lo que Camus entendía por libertad era principalmente la libertad absurda, el tipo de libertad que nace al enfrentarse a la absurdidad de la vida. Camus describió 3 formas en las que uno puede resolver el conflicto entre la falta de sentido de la vida y el deseo de encontrar uno. La primera es el suicidio físico. Te quitas la vida porque concluyes que tu vida no vale nada, pero no hay una lógica real en matarte si el universo mismo carece de sentido. La segunda es el suicidio filosófico. A través de la religión u otras formas de fe, abandonas la razón y esto te impide experimentar la vida de manera auténtica. Finalmente, uno puede simplemente aceptar la absurdidad de la vida y lidiar con ella. Al aprender a lidiar con este conflicto, experimentarás la libertad absurda. Una vez descubras que el universo no tiene sentido, serás libre para darle el significado que desees. Eres libre de establecer cualquier objetivo que sientas que puedes lograr. Puedes comenzar a liberarte de cosas o personas que realmente no tienen un lugar en tu vida. Obtienes más control, estableces nuevas reglas. Reconsideras todos los beneficios que tenías antes, cuestionas si son útiles o no. Cuestionas tus relaciones y planes de vida, y si no los encuentras útiles para alcanzar tus objetivos y sueños, eres libre de abandonarlos y hacer nuevos. Por ejemplo, imagina que estás pasando por un periodo difícil de tu vida. Pierdes tu trabajo y te encuentras viviendo en casa de un amigo. Al ver lo difícil e injusta que puede ser esta vida, empiezas a cuestionar el significado de todas estas dificultades. ¿Por qué algunas personas lo tienen todo y otras nada? En ese momento podrías ser consciente de lo carente de sentido que es todo y de que lo único que importa es tu mentalidad, el significado que creas para ti mismo. Mirando en tu interior, puedes encontrar un nuevo tipo de libertad en el que reside el poder de cambiar tu vida. Volviendo a nuestro ejemplo, puedes considerar este periodo de tu vida como una prueba para demostrar que eres capaz de sobrevivir, de comenzar de nuevo en un nuevo camino. Míralo como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y que saldrás más fuerte que nunca después de esto. Puedes convencerte de que todo mejorará ajustando la forma en que ves la situación, dándole un nuevo significado. Incluso puedes considerarte más afortunado que otros porque tuviste la oportunidad de enfrentar un desafío así y aprender y crecer a partir de él, mientras que ellos no lo hicieron. La libertad es y siempre será un viaje de mejora continua de uno mismo. Si disfrutaste este video, asegúrate de revisar nuestra lista de reproducción completa de filosofías de vida, y para obtener más videos que te ayuden a encontrar el éxito y la felicidad utilizando la antigua sabiduría filosófica, no olvides suscribirte. Muchas gracias por ver.